Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 11 de noviembre para hablar de minas antipersonal, porque ustedes saben que en Colombia hay una lucha para evitar que se sigan cometiendo estas prácticas que durante muchos años grupos armados ilegales han usado para atentar en contra de la ciudadanía, y porque la próxima semana será la convención de Ottawa, y allí, por supuesto, hay varias noticias que ya les vamos a contar. Y nuestro invitado hoy es el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, bienvenido a Semana. Un saludo muy especial, muy complacido de estar en tan importante medio de comunicación. Estamos atentos a todas las inquietudes y poder tener interacción con todos ustedes. Muchas gracias. Doctor Restrepo, ya vamos a hablar de la Convención de Ottawa, pero quiero preguntarle por un panorama general de las minas antipersonal, porque, como decíamos al comienzo, este es un problema que ha habido en Colombia, así que quiero preguntarle por cifras, porque hubo un desminado, se adelantó un desminado. ¿Realmente en este momento hay territorios libres de minas antipersonal? Hoy tenemos el 77% del territorio colombiano libre de sospecha de minas antipersonal. Desde 1990 a hoy, lamentablemente, Colombia tiene más de 12.150 víctimas, donde el 60% es la fuerza pública, el 40% es la población civil. Este es un delito atroz. Y en ese accionar integral contra las minas antipersonal, y aprovecho esta oportunidad para decirle al ELN y a los grupos armados organizados que cesen con este delito atroz, no solamente por el número de víctimas que acabo de mencionar, sino que Colombia tiene el compromiso en combatirlas, en desinstalarlas. Y en ese sentido, este gobierno se puso la meta de declarar libre de sospecha de minas antipersonal 180 municipios. Hoy, 11 de noviembre, llevamos 184, y al 7 de agosto del año entrante esperamos llegar como meta de nuestro gobierno, superar los 200 municipios libres de sospecha de minas antipersonal. Pero también nos proponemos seguir trabajando en la educación contra el riesgo. Hoy llevamos capacitadas más de 25.000 personas en esa Colombia profunda. Y en lo que tiene que ver con las rutas de atención a víctimas, lamentables todas que se presentan, tenemos más de 154 rutas, entre otras con enfoque diferencial. De manera que ese es un tema que hay que enfrentarlo, darlo a conocer a la opinión pública y rechazar desde todo punto de vista la instalación de minas que están en este momento realizando los grupos armados organizados. Sí, uno podría decir que en este momento, hay otros grupos armados organizados, pero ¿el ELN es quien más instala minas en el país? Ha instalado y sigue instalando. Y por eso hemos dicho, si este grupo armado organizado tiene voluntades de paz, tiene que dejar su actividad criminal, tiene que dejar de secuestrar. Colombia no requiere pruebas de supervivencia. Lo que requiere Colombia es que no existan secuestrados, pues que el ELN los libere. Segundo, que deje de reclutar menores. Tercero, que dejen de realizar actividades de narcotráfico. Y cuarto, en lo que tiene que ver con esta entrevista, que dejen de instalar minas antipersonal. Esos son los requisitos y elementos que le hemos dicho a la opinión pública para que el ELN entienda cuáles son las reales intenciones de paz que el pueblo colombiano está reclamando. Pero no solamente el ELN como grupo armado organizado, sino también los otros grupos, y la información que tenemos es que siguen en esa práctica tan atroz como es instalar una mina. Sí, y ya hablando de esta convención de Ottawa, doctor Restrepo, ¿cuál es la importancia? Porque allí Colombia va a tener varios paneles, se va a elegir la presidencia, y de todas maneras hay unos compromisos que Colombia ha adquirido en esta materia. El próximo viernes 19 de noviembre estaremos en compañía de la doctora Alicia Arango, el cuerpo diplomático de Colombia en La Haya, precisamente postulando al Estado colombiano para ejercer la presidencia de la Convención de Ottawa durante todo el año 2022.
Y esa postulación la llevamos con mucha responsabilidad y con mucho orgullo a partir de lo que ha hecho el pueblo colombiano, lo que ha hecho este gobierno en la liberación de sospecha de minas antipersonal. Pero también es un compromiso y una gran responsabilidad de aumentar esa cifra que supere el 80% del territorio colombiano en los próximos años declarados libres de sospecha de minas antipersonal. Se estarán preguntando, ¿por qué es importante declarar libre de sospecha de minas antipersonal un territorio? Porque estos territorios adquieren propiedad privada, progreso, prosperidad, pero también es un territorio que le apunta a la legalidad a partir del fortalecimiento institucional, pero también es un territorio incluyente, donde los jóvenes, las mujeres, el pequeño, el mediano y el grande productor del sector agropecuario se vean incluidos en sus territorios. Pero también un territorio libre de sospecha de minas antipersonal es un territorio que nos permite, a partir de las fortalezas de nuestra ruralidad, todo lo que tiene que ver con el mercado interno en el sector agropecuario, pero también fortalecer todo lo que es el mercado internacional de los colombianos. De manera que ese es el compromiso que tiene nuestro gobierno, ese es el compromiso que ha liderado el presidente Iván Duque, y con todos estos resultados es que proponemos el nombre de Colombia para la presidencia de la Convención de Ottawa. Claro, y la mejor carta de presentación será sin duda los resultados que hay en este momento, doctor Restrepo, pero además, por supuesto, toda la experiencia que tiene Colombia en el tema del desminado, ¿no? El desminado humanitario, por las labores que se continúan haciendo. Sin duda esta sería una de las mejores presentaciones. Así es. Hoy podemos decir que el 77% del territorio está libre de sospecha. Este gobierno, ya lo hemos dicho, llevamos 184 municipios, vamos a superar los 200 al 7 de agosto. Somos un ejemplo en desminado humanitario, el trabajo con las comunidades, el trabajo con las autoridades locales, pero también somos un ejemplo en todo lo que es la educación contra el riesgo. A los niños, a las niñas, a los adolescentes, los estamos capacitando para que cuando se presenten algunos síntomas y elementos que identifiquen que hay una instalación de minas antipersonal, podamos evitar ese riesgo y evitar que aumente ese número de víctimas tan lamentables que tenemos los colombianos, que superamos los 12.150 víctimas. De manera que esta es una causa que nos debe unir a todos los colombianos, este es un propósito que nos debe de identificar como un país que reclama la paz con legalidad. Y de todas maneras, ya usted nos cuenta la postulación, doctor Restrepo. ¿Cuándo se sabría entonces si Colombia queda en la presidencia? ¿El próximo viernes? El viernes 19 de noviembre, desde La Haya, país holandés, estaremos dando la noticia. Seguimos trabajando con los estados que hacen parte de la convención. El nombre de Colombia es muy bien recibido. Tenemos autoridad y legitimidad para hablar del tema. Los operadores, no solamente el sector privado, el operador privado que hace el desminado humanitario, sino también Colombia es un ejemplo de tener un batallón a nombre no solamente del ejército, sino también de la infantería de marina que realizan el desminado humanitario. Eso es un elemento que es destacable a nivel internacional y por eso estamos muy optimistas de poder lograr ese propósito el próximo 19 de noviembre. Doctor Restrepo, sin duda hay muchos avances en el tema de la implementación del acuerdo de paz. Uno de estos temas es el del desminado. ¿Por qué, como se dice coloquialmente, les dan tan duro, doctor Restrepo? Porque sin duda hay muchos frentes en donde se va avanzando, la implementación se estancó. ¿Por qué? Buena pregunta y le agradezco. Y esto no es un tema del sí y el no, es un tema de la implementación. Y también la pedagogía nos indica que llevamos 5 años y el gran balance de la implementación es a 15. Entonces, es bueno aclararle a la opinión pública que los resultados que hoy se tienen, que son muy buenos, hay que mirarlos también como una línea de base en el tiempo. En el tema de los derechos de las víctimas, más de 9.200.000 que están acreditadas. Llevamos más de 350.000 indemnizaciones administrativas. Y bajo el liderazgo del gobierno y por supuesto con la competencia del Congreso de la República, se aumentó la ley 10 años más al 2031
para que ese derecho que tienen las víctimas se fortalezca especialmente en la indemnización administrativa, pero también en toda la política de restitución de tierras. Si hablamos de los excombatientes, podemos decir que más del 90% de ellos tiene seguridad social. Están totalmente formalizados desde el punto de vista bancario. Pero además, rechazamos las más de 290 muertes de los firmantes, de los excombatientes, que han sido víctimas de victimarios de grupos armados al margen de la ley. Y que cualquier cifra superior a 0 es lamentable, pero también hay que decirlo. En procesos anteriores, en los primeros 5 años, se superaba la cifra de los 3.000 homicidios. Y vuelvo y repito, cualquier cifra superior a 0 es lamentable y tenemos que trabajar como sociedad y como gobierno nacional en seguir fortaleciendo, mediante la figura de la Unidad Nacional de Protección, esos más de 600 hombres individuales que protegen a los excombatientes y, por supuesto, seguir fortaleciendo ese 80% del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección que está destinado para proteger la vida de aquellas personas que le están cumpliendo la paz en Colombia. De manera que es un elemento para hablar con la opinión pública, donde podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero tenemos que mirar que el proceso de paz no tiene reversa, no tiene punto de retorno. Y llevamos 5 años. El Reino Unido e Irlanda del Norte se demoraron 21 años en su implementación. Si miramos ejercicios en Centroamérica, como en Guatemala y El Salvador, superaron los 8 años de implementación. Nosotros llevamos 5. El próximo gobierno recibirá unas bases muy sólidas para seguir implementando el acuerdo de paz. Claro, y es que realmente desde que se firmó ese acuerdo, doctor Restrepo, lo que pasa es que tal vez esas declaraciones de Sergio Jaramillo en su momento, pues de pronto no le quedaron claras a la opinión pública. Siempre se habló de que la implementación del acuerdo sería un tema a largo plazo. Lo que pasa es que tal vez sí los colombianos quisiéramos pues que todo se hiciera de inmediato, y es por eso tal vez en donde surgen allí las críticas, y el gobierno que asuma después del 7 de agosto de 2022 pues también tendrá que continuar con esta implementación. Esto con un agravante también, y es que cuando llegó el gobierno del presidente Iván Duque, pues no había una financiación para poder implementar todos los puntos que quedaron en ese acuerdo. Pues doctor Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Semana. Le quiero hacer una final. Ya están claras las condiciones desde hace rato para que el ELN se siente a hablar nuevamente de paz. Esas condiciones están claras, usted las acaba de repetir, pero ¿ha habido o continúa el diálogo con ellos o no hay en este momento ningún diálogo? No hay ningún diálogo. Estamos bajo la figura de gestor de paz, que lo firmó mi antecesor y que está arreglada, por supuesto, para verificar esas reales intenciones cuando se den, y tiene que ser que cese las actividades criminales. Y frente a esa situación del ELN, pero también permítame, por último, hablar de un tema muy importante, y es frente al Clan del Golfo, frente a los otros grupos armados organizados, entre ellos las disidencias. Existen 3 caminos. La neutralización, a partir de que nuestras instituciones tienen que defender la vida, honra y bienes de los colombianos, y estos grupos serán neutralizados. Ahí hay muchos ejemplos. Hay un segundo camino, que es la captura, la que se realizó, por ejemplo, a alias Otoniel en el Urabá antioqueño. Y hay una tercera, que es lo que hemos denominado ruta de la legalidad, donde en 10 días de haber sido lanzada desde el municipio de Caucasia, porque la paz no se hace desde las centralidades ni desde un escritorio, la paz se hace en los territorios. Lanzamos esa ruta de la legalidad, donde muchos de los integrantes de estos grupos armados organizados tienen una oportunidad para pasar de la ilegalidad a la legalidad, mostrando su voluntad de paz, teniendo un acercamiento con la Fiscalía para resolver su situación desde el punto de vista individual. Y tercero, van a tener una oportunidad de retornar a sus hogares, de tener una manutención y una oportunidad a partir de proyectos de emprendimiento, de que lleguen a la legalidad y que lleguen a rodearse de sus familias y de sus comunidades. Esa es la paz con legalidad. Eso no es con cuento ni con elementos bibliográficos. La paz se construye en los territorios
y con personas de carne y hueso, que es lo que estamos haciendo el día de hoy desde el departamento de Antioquia. Pues doctor Restrepo, que esté muy bien, que tenga buen día y quedamos atentos a lo que vaya a ocurrir en La Haya el próximo viernes en esta convención de Ottawa. ¿Nos cuentan? Muchas gracias. Toda la admiración y el respeto por tan importante medio periodístico, por la Casa Periodística Semana. Muchas gracias. Gracias, doctor Restrepo, y a ustedes también. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com para que encuentren allí toda la información de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.